La lluvia de noviembre caía con una violencia incesante sobre la ciudad, transformando las avenidas en ríos de asfalto negro y reflejos distorsionados por las luces de neón. Ana observaba el movimiento monótono de los limpiaparabrisas desde el interior de su sedán de lujo, un vehículo que se sentía más como una cápsula de aislamiento que como un símbolo de estatus en medio de ese tráfico infernal. El aire acondicionado mantenía una temperatura artificialmente fría, contrastando con la humedad pegajosa que se veía al otro lado del cristal, creando una burbuja silenciosa, donde solo se escuchaba el zumbido del motor y su propia respiración cansada. Era viernes por la noche, y el agotamiento que sentía no era solo físico, era una pesadez que se había acumulado en sus huesos tras una semana interminable de gestión de crisis en la farmacéutica, lidiando con egos corporativos y plazos imposibles. Todo lo que su cuerpo pedía a gritos era llegar a casa, quitarse los tacones que le martirizaban los pies y hundirse en el sofá, esperando que el silencio de su hogar le ofreciera el consuelo que el mundo exterior le negaba con tanta hostilidad. Ana no era una mujer dada a la autocompasión. Su vida estaba construida sobre cimientos de pragmatismo y una resiliencia de acero que la había llevado a la cima de su industria. Había sacrificado su verdadera vocación por la química pura, esa pasión científica que la definía en su juventud, para convertirse en una gerente de alto nivel, capaz de facturar lo suficiente para sostener un estilo de vida que en realidad no disfrutaba. Ella era la roca de su matrimonio, la socia logística que resolvía los problemas antes de que su marido, Mako, siquiera notara que existían. Anna cargaba con el peso invisible de la administración financiera y emocional de la pareja, convenciéndose a sí misma de que esa era su forma de amar, una entrega silenciosa y práctica. Se miró en el espejo retrovisor y vio las ojeras que el corrector ya no lograba cubrir del todo, el rostro de una mujer que había aprendido a postergar sus propias necesidades en nombre de un nosotros que, a menudo, se sentía como una carga solitaria sobre sus hombros tensos. La dinámica entre ellos había cambiado drásticamente 3 años atrás, un periodo oscuro que Ana prefería no recordar, pero que estaba grabado en su cuenta bancaria. Cuando la empresa de Mako estuvo al borde de la quiebra definitiva, fue ella quien dio un paso al frente sin dudarlo, liquidando la herencia que sus padres le habían dejado para inyectar capital y salvar el sueño de él. No hubo grandes discursos ni agradecimientos eternos. Ella simplemente hizo la transferencia bancaria con la eficiencia de quien apaga un incendio, asumiendo que el éxito de Mako sería, eventualmente, el éxito de ambos. Desde entonces, vivían en una estabilidad aparente, pero Ana sabía que cada lujo que Mako disfrutaba, cada cena de negocios y cada traje nuevo, estaba subvencionado por sus largas horas en la oficina y su renuncia a la maternidad y a sus propios proyectos. Ella se había convertido en la proveedora silenciosa, permitiendo que él mantuviera su orgullo intacto, mientras ella erosionaba lentamente sus propias reservas de energía vital. El tráfico se detuvo por completo en una intersección concurrida del centro, atrapándola en un semáforo en rojo que parecía durar una eternidad bajo la tormenta. Ana tamborileó los dedos sobre el volante forrado en cuero, sintiendo cómo la ansiedad por llegar a casa se mezclaba con el tedio absoluto de la espera. Su mirada, buscando cualquier distracción para no pensar en los correos pendientes, vagó hacia la acera derecha, donde un toldo elegante protegía la entrada de un establecimiento que conocía muy bien de oídas. Era Le Cendor, el restaurante francés más exclusivo de la ciudad, un lugar con el que ella había soñado en varias ocasiones para celebrar sus aniversarios. Sin embargo, cada vez que sugería ir, Mako descartaba la idea con desdén, argumentando que era un sitio pretencioso, ridículamente caro y lleno de gente con la que no valía la pena mezclarse. Ana había aceptado esa negativa como una muestra de la supuesta sensatez económica de su marido, reprimiendo su deseo de conocer aquel lugar. La fachada del restaurante brillaba con una luz cálida y acogedora que contrastaba cruelmente con la frialdad azulada de la calle y la lluvia gris. A través de los amplios ventanales de cristal, que iban desde el suelo hasta el techo, se podía ver el interior perfectamente iluminado, como si fuera un escenario teatral montado para el disfrute de los transeúntes envidiosos. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos impecables, las copas de cristal destellaban bajo las lámparas de araña, y los camareros se movían con una coreografía elegante, sirviendo platos que parecían obras de arte. Ana observó la escena con una mezcla de curiosidad y melancolía,
imaginando cómo sería estar allí dentro, seca, atendida y valorada, en lugar de estar atrapada en su coche. Fue entonces, mientras escaneaba el salón principal, buscando algún detalle de la decoración para criticarlo y darse la razón a sí misma, cuando su corazón dio un vuelco violento y se detuvo en seco. En una de las mejores mesas, situada estratégicamente cerca de la ventana pero con la suficiente privacidad, había una figura masculina que le resultaba dolorosamente familiar. Ana parpadeó varias veces, pensando que el cansancio y la lluvia en el cristal le estaban jugando una mala pasada, pero la imagen permaneció nítida y brutal. Era Mako. No había lugar a dudas. Llevaba el traje gris marengo que ella misma había recogido de la tintorería esa semana y gesticulaba con esa soltura característica que solía tener cuando todo iba bien. El shock fue inmediato, paralizante. Mako le había dicho esa misma mañana que tenía una reunión de negocios interminable con unos inversores difíciles en el otro extremo de la ciudad y que probablemente llegaría tarde. Verlo allí, en el restaurante que él mismo había vetado por ser demasiado caro, sentado cómodamente y bebiendo vino de una copa de tallo largo, hizo que el mundo de Anna comenzara a inclinarse peligrosamente. Pero Mako no estaba solo, y tampoco estaba con los inversores aburridos de los que tanto se quejaba. Frente a él, dándole la espalda a la ventana pero con el perfil visible para Ana, estaba una mujer joven, de cabello oscuro y brillante, que caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. No era una reunión de trabajo. La atmósfera que los rodeaba vibraba con una intimidad que Ana no había sentido en su propio matrimonio en años. Mako reía de una manera relajada y genuina, echando la cabeza hacia atrás, una risa que Ana no escuchaba en casa, donde él solía estar tenso o quejoso por el estrés laboral. La mujer estiró la mano sobre el mantel inmaculado, y Mako la tomó entre las suyas con una delicadeza reverencial, acariciando sus dedos con el pulgar. Un gesto de adoración que golpeó a Ana con la fuerza física de una bofetada en pleno rostro. La escena, ya de por sí dolorosa, escaló a una pesadilla en cuestión de segundos, como si el universo quisiera asegurarse de que Ana no tuviera ni una sola duda sobre lo que estaba presenciando. Mako levantó la mano de la mujer y la llevó a sus labios, besando sus nudillos sin dejar de mirarla a los ojos con una intensidad devoradora. Luego, inclinándose sobre la mesa, rompió el poco espacio que quedaba entre ellos y la besó en la boca. No fue un beso furtivo ni tímido, fue un beso apasionado, posesivo y cargado de deseo, el tipo de beso que pertenece a los primeros meses de un enamoramiento ciego. Dentro del coche, Ana sintió un dolor agudo y punzante en el centro del pecho, como si un estilete de hielo le hubiera atravesado el corazón y los pulmones, dejándola sin aire. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, y un temblor incontrolable comenzó a sacudir sus piernas. La humillación comenzó a descender sobre ella como una capa pesada y asfixiante, mezclándose con la incredulidad. La mente analítica de Ana, entrenada para desglosar datos y encontrar errores, empezó a procesar la información con una velocidad aterradora. Mako estaba en Lesendor, el lugar prohibido por su precio, gastando cientos de euros en una cena romántica. Y lo estaba haciendo con el dinero que ella había trabajado hasta la extenuación para conseguir. Esa botella de vino, esa cena, ese traje, la misma estabilidad que le permitía estar allí sentado jugando al amante perfecto, todo estaba financiado por la herencia de Ana y su salario mensual. Él estaba utilizando los recursos que ella le había dado para salvarlo de la ruina, para construir una fantasía con otra mujer. La ironía era tan cruel y retorcida que Ana sintió ganas de vomitar allí mismo, golpeada por la certeza de que su generosidad había sido el combustible de su propia traición. El sonido estridente de una bocina detrás de ella la sacó violentamente de su trance. El semáforo había cambiado a verde, y la fila de coches detrás de su sedán comenzaba a impacientarse, ajenos a la tragedia que acababa de ocurrir dentro de ese vehículo. Ana dio un respingo, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado, y miró a su alrededor desorientada, como si no reconociera dónde estaba. Por un segundo, tuvo el impulso irracional de bajarse del coche, entrar en el restaurante y gritar, pero su cuerpo no respondía. Estaba congelada por el trauma. Con un esfuerzo sobrehumano, pisó el acelerador, obligando al coche a moverse hacia adelante,
alejándose de la vitrina iluminada que acababa de destruir su vida. Las lágrimas no salían todavía, bloqueadas por el shock, pero la imagen de Mako besando a esa mujer quedó impresa en su retina, superpuesta a la carretera mojada, mientras conducía mecánicamente hacia una casa que ya no sentía suya. El trayecto hasta su casa fue una nebulosa de la que Ana apenas guardaría recuerdo, conduciendo en piloto automático mientras su mente se fragmentaba. Cada semáforo, cada giro y cada calle familiar parecían pertenecer a una vida que ya no existía, como si la realidad se hubiera distorsionado irremediablemente tras aquella ventana del restaurante. Al entrar en su urbanización privada, la seguridad y el silencio que antes valoraba tanto se sintieron de pronto como los barrotes de una prisión dorada construida con mentiras. Aparcó el coche en el garaje con movimientos mecánicos, apagó el motor y se quedó unos minutos en la oscuridad, escuchando el tic-tac del metal enfriándose, incapaz de reunir la fuerza necesaria para abrir la puerta y entrar en su hogar. La náusea que sentía en el estómago no remitía. Era una mezcla visceral de ira contenida y un dolor sordo que le impedía respirar con normalidad, obligándola a tragar aire en bocanadas cortas y desesperadas. Cuando finalmente entró en la casa, el silencio la golpeó con una violencia inesperada, amplificando el caos que rugía dentro de su cabeza. Dejó las llaves en el cuenco de la entrada, un gesto rutinario que ahora le parecía absurdo, y observó el recibidor impecable, decorado con muebles que ella había elegido y pagado. Todo estaba en su sitio, ordenado y limpio, proyectando la imagen de una vida doméstica perfecta que, Ana comprendía ahora, era una completa farsa. Se quitó los zapatos, no por comodidad, sino para no hacer ruido, moviéndose como un fantasma en su propia vivienda. La casa olía a limpio y a lavanda, pero para ella el aire estaba viciado, contaminado por la presencia invisible de la traición que Mako había estado introduciendo por la puerta día tras día, sin que ella se diera cuenta. Subió las escaleras sintiendo que cada peldaño le pesaba una tonelada, arrastrando su cuerpo hacia el dormitorio principal. Necesitaba limpiarse. Esa fue la única idea coherente que cruzó su mente al entrar en la habitación. Se despojó de su ropa de trabajo con un asco repentino, como si la tela estuviera impregnada de la vergüenza de haber sido tan ingenua, y se metió en la ducha sin esperar a que el agua se calentara del todo. Bajo el chorro helado, Ana se frotó la piel con fuerza, intentando borrar la sensación de suciedad que la invadía, pero el agua no podía lavar la imagen de Mako besando a esa mujer. Mientras el jabón se escurría por el desagüe, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar dolorosamente en su memoria. Aquel perfume dulzón que él traía a veces en la camisa y que atribuía a compañeras de trabajo, las reuniones que se extendían hasta la madrugada, la forma obsesiva en que protegía su teléfono móvil, poniéndolo boca abajo en cuanto llegaba a casa. Todas las señales habían estado ahí, gritándole la verdad a la cara, y ella las había ignorado deliberadamente para proteger su inversión emocional. Salió de la ducha tiritando, no por el frío, sino por el shock nervioso que empezaba a asentarse en su sistema. Se puso un pijama viejo y se metió en la cama, apagando todas las luces excepto la pequeña lámpara de lectura de su lado, creando una penumbra que esperaba que ocultara sus ojos hinchados si él llegaba pronto. Se tumbó rígida, ocupando el borde del colchón, dejando un abismo de sábanas frías entre ella y el lado de Mako. La espera fue una tortura psicológica. Cada minuto que pasaba era una confirmación de que él seguía disfrutando de su velada romántica, gastando el dinero de su esposa para agasajar a su amante. Ana miró el reloj digital en la mesita de noche, las 11:30. Él le había enviado un mensaje horas antes diciendo que la reunión sería larga y pesada. La mentira era tan burda, tan falta de respeto, que Ana sintió como una lágrima solitaria y caliente rodaba por su sien hasta la almohada. Poco después de la medianoche, escuchó el sonido inconfundible del motor del coche de Mako entrando en el garaje, seguido por el ruido de la puerta automática cerrándose. El corazón de Ana se aceleró de nuevo, golpeando contra sus costillas con una fuerza dolorosa, y tuvo que obligarse a cerrar los ojos y regular su respiración para fingir que dormía profundamente. Escuchó sus pasos subiendo la escalera, pesados y despreocupados, y luego la puerta del dormitorio abriéndose con suavidad. Mako entró en la habitación trayendo consigo una ráfaga de aire fresco, olor a lluvia, y debajo de eso, el rastro innegable de vino tinto y un perfume floral
que no pertenecía a Ana. Él se movió por la habitación con la confianza del que se cree impune, dejando el reloj sobre la cómoda y desvistiéndose en la oscuridad. Se acercó al lado de la cama de Ana, se inclinó y le dio un beso rápido en la frente, un gesto que a ella le revolvió el estómago por su hipocresía. Ana mantuvo la farsa, respirando rítmicamente hasta que sintió que el colchón se hundía bajo el peso de él, y minutos después escuchó cómo su respiración se volvía profunda y regular. Mako se había dormido al instante, con la conciencia tranquila de un sociópata que acaba de pasar una noche perfecta a costa de su víctima. Fue entonces cuando Ana abrió los ojos en la oscuridad. Ya no había lágrimas. La tristeza abrumadora de las horas anteriores se estaba evaporando, dejando en su lugar un vacío frío y una claridad mental aterradora. Se levantó de la cama con movimientos lentos y calculados, asegurándose de no despertarlo, y salió de la habitación cerrando la puerta con sumo cuidado. No iba a llorar más. La mujer que había pagado las deudas, la que había sostenido la casa y el matrimonio, había muerto en ese restaurante. Ahora, en el pasillo oscuro de su propia casa, nacía alguien diferente. Se dirigió al despacho que compartían en la planta baja, una habitación que solía ser territorio neutral, pero que ahora se sentía como una escena del crimen llena de evidencias por descubrir. Ana se sentó frente al ordenador de sobremesa de Mako. Él siempre había sido descuidado con la seguridad digital en casa, confiando ciegamente en que Ana respetaría su privacidad o, quizás, subestimando su inteligencia tecnológica. Ella conocía sus contraseñas. De hecho, ella se las había configurado años atrás, porque él siempre las olvidaba. Tecleó la clave con dedos firmes, iluminando su rostro con el resplandor azulado de la pantalla. El ventilador del ordenador zumbó en el silencio de la noche, sonando como una cuenta regresiva. Ana no sintió culpa por invadir su privacidad. Él había roto el contrato matrimonial mucho antes que ella rompiera la confianza digital. Abrió el navegador y fue directa a su correo personal. Lo que encontró no fue una sorpresa, pero la confirmación visual dolió más de lo que esperaba. No tuvo que buscar demasiado. En la bandeja de entrada, un correo reciente de una agencia de viajes brillaba con el asunto: confirmación de reserva, escapada de aniversario. Ana abrió el mensaje y sintió que la bilis le subía a la garganta. Era una reserva para un fin de semana en un resort de lujo en la costa, para 2 personas, Mako y Rebeca. Pero lo que detuvo su respiración no fue el destino, sino la fecha que celebraban: 3er año juntos. Ana se cubrió la boca con la mano para ahogar un sollozo de rabia pura. 3 años. La fecha coincidía casi exactamente con el momento en que ella había liquidado su herencia para salvar la empresa de Mako. Mientras ella firmaba cheques y hablaba con abogados de bancarrota, él estaba iniciando una relación con Rebeca. La traición no era solo sexual, era financiera y emocionalmente sistémica. Ana siguió haciendo scroll, leyendo correos antiguos con una avidez masoquista. Encontró facturas de cenas, compras de joyería online enviadas a una dirección desconocida y transferencias de dinero camufladas como gastos de representación. Cada clic del ratón era una puñalada que desangraba el amor que alguna vez sintió por él, reemplazándolo por un odio frío y calculador. Mako no solo la engañaba, la estaba utilizando como su banco personal para financiar su vida paralela. La humillación de ser la proveedora de su propia desgracia era insoportable. Ella había estado trabajando horas extra, renunciando a vacaciones y vistiendo ropa de temporadas pasadas para ahorrar, mientras él vivía como un rey con su amante. La imagen de Mako en el restaurante, riendo, cobró un nuevo significado. No se reía con ella, se reía de Ana. Ana cerró el correo y se quedó mirando el fondo de pantalla, una foto genérica de un paisaje, sintiendo cómo una metamorfosis completa tomaba lugar en su interior. Los temblores en sus manos cesaron. El dolor agudo en el pecho se solidificó en una placa de hielo. Ya no era la esposa herida, era una gerente ejecutiva ante un proyecto fallido que requería una liquidación total y despiadada. No lo despertaría a gritos, no le pediría explicaciones llorando, ni le daría la oportunidad de inventar excusas patéticas. Eso sería demasiado fácil para él. Ana decidió en ese instante, bajo la luz fría del monitor, que Mako no sabría nada hasta que fuera demasiado tarde para salvarse. Necesitaba más información, pruebas irrefutables que lo destruyeran en el divorcio y lo dejaran sin nada.
Abrió una nueva pestaña en el navegador y comenzó a buscar el contacto de un investigador privado especializado, alguien discreto y letal. La guerra había comenzado. La mañana siguiente fue un ejercicio de actuación digno de un premio. Ana se levantó antes que Mako, preparó el café como hacía todos los días y se sentó en la isla de la cocina, revisando correos en su tableta con una calma aparente que escondía el volcán en erupción dentro de su pecho. Cuando él bajó, con el cabello húmedo y esa sonrisa despreocupada que antes ella adoraba y ahora le provocaba repulsión, Ana tuvo que concentrarse en su respiración para no lanzarle la taza de café caliente a la cara. Él se acercó, le dio un beso en la mejilla y se sirvió el desayuno, comentando lo agotadora que había sido la reunión con los inversores la noche anterior. Ana lo escuchó sin parpadear, asintiendo en los momentos correctos, observando con fascinación científica cómo la mentira fluía de sus labios con una naturalidad espeluznante. Ya no veía a su marido, veía a un extraño peligroso que dormía en su cama y comía de su mesa. Al final conseguí convencerlos, pero tuvimos que ir a cenar tarde y se alargó, dijo Mako mientras mordía una tostada, sin siquiera mirarla a los ojos. Probablemente tenga que viajar más a menudo este mes para cerrar los flecos del contrato. Ana sintió un pinchazo de odio puro. Viajar significaba escaparse con Rebeca. Cerrar flecos significaba gastar más dinero de la cuenta conjunta. Entiendo, el negocio es lo primero, respondió ella con una voz tan neutra que él no notó el sarcasmo. Haz lo que tengas que hacer, Mako. Yo también estaré muy ocupada en la farmacéutica. Esa fue su primera jugada táctica, darle cuerda. Si él creía que ella estaba sumergida en su trabajo y que confiaba ciegamente en él, cometería errores. La arrogancia sería su perdición. Ana salió de casa antes que él, pero en lugar de ir directa a la oficina, hizo la llamada que había planeado durante la madrugada. La reunión con el detective privado, un hombre llamado Garrido, tuvo lugar 2 días después en una cafetería discreta lejos del centro financiero. Ana no quería intermediarios ni correos electrónicos que pudieran ser interceptados. Garrido era un profesional de la vieja escuela, recomendado por uno de los abogados corporativos de su empresa, como alguien que encuentra lo que no existe. Ana le entregó una carpeta con toda la información básica de Mako, matrículas, horarios, cuentas bancarias compartidas y, lo más importante, el nombre de Rebeca y la dirección del correo electrónico que había descubierto. No quiero solo fotos de ellos cenando, le advirtió Ana, con las manos entrelazadas sobre la mesa para evitar que temblaran. Quiero el rastro del dinero. Quiero saber cada céntimo que ha salido de nuestras cuentas y a dónde ha ido. Y quiero saber quién es ella realmente. La semana siguiente fue un infierno de paciencia. Ana vivía una doble vida. Durante el día, dirigía su departamento con la eficiencia de siempre, aunque con una frialdad nueva que sus subordinados notaron y temieron. Por las noches, regresaba a casa y jugaba el papel de la esposa comprensiva. Mako, envalentonado por la falta de sospechas, se volvió más descuidado. Ana notaba cómo escondía el teléfono con menos disimulo, cómo llegaba tarde con excusas cada vez más pobres. Cada mentira que él contaba era archivada mentalmente por Ana, sumándose al expediente de agravios. Lo más difícil era soportar su contacto físico. Cuando él intentaba abrazarla o tocarle la mano, la piel de Ana se erizaba de asco, obligándola a inventar dolores de cabeza o cansancio extremo para evitar cualquier intimidad sin levantar sospechas prematuras. Finalmente, el aviso de Garrido llegó. Se citaron en el coche de Ana, en el aparcamiento de un centro comercial. El detective le entregó un sobre grueso, de esos de color manila que parecen pesar más por su contenido que por el papel. Es peor de lo que pensabas en el aspecto financiero, dijo Garrido sin rodeos, encendiendo un cigarrillo electrónico. Este tipo no solo te está engañando sentimentalmente, está saqueando la sociedad conyugal y desviando fondos de la empresa que tú salvaste para mantenerla a ella. Ana tomó el sobre con manos firmes. No sentía miedo, solo una necesidad imperiosa de confirmar la magnitud del desastre para poder calcular la respuesta exacta. Abrió el cierre del sobre y extrajo el primer bloque de documentos y fotografías. Las primeras imágenes eran lo esperado. Mako y Rebeca paseando de la mano, besándose en parques, entrando en hoteles boutique. Rebeca era joven, quizás unos 10 años menos que Ana, con un estilo bohemio chic que costaba mucho dinero mantener. Pero lo que hizo que la sangre de Ana se helara no fueron las muestras de afecto, sino los recibos adjuntos a las fotos.
Garrido había hecho un trabajo impecable, rastreando los movimientos de las tarjetas de crédito suplementarias que Mako había abierto a nombre de la empresa. Había pagos de alquiler de un apartamento en una zona de moda, facturas de spas de lujo y tickets de tiendas de ropa de diseñador. Mako estaba financiando la vida entera de su amante con los beneficios que Ana generaba y con el capital que ella había inyectado. Una fotografía en particular captó su atención. Era un primer plano de la muñeca de Rebeca, tomada con un teleobjetivo mientras ella tomaba una copa en una terraza. Lucía una pulsera de diamantes delicada pero inconfundiblemente cara. Ana buscó en el informe y encontró la factura correspondiente. Joyería Leclat, 4.500 euros. La fecha de la compra coincidía con el cumpleaños de Ana, un día que Mako había olvidado celebrar porque supuestamente estaba muy estresado con la contabilidad de la empresa. La ironía era tan ácida que quemaba. Mientras Ana cenaba sola un sándwich aquella noche de su cumpleaños, pensando que estaba siendo una buena esposa al no presionar a su marido estresado, él estaba comprando diamantes para otra mujer con el dinero de la cuenta de ahorros de Ana. «Hay algo más», dijo Garrido, interrumpiendo su lectura con un tono más grave. «Revisa la memoria USB. Accedí al historial de la nube de las cámaras de seguridad de tu casa. Él borró los archivos locales, pero no sabía que el sistema hace una copia de seguridad externa automática cada 24 horas». Ana sintió un nudo en la garganta. Conectó la memoria a su portátil allí mismo, en el coche. Había varios archivos de vídeo fechados 2 meses atrás, coincidiendo con una semana en la que ella había tenido que viajar a Berlín para una conferencia farmacéutica internacional. Hizo clic en el primer vídeo y el mundo se detuvo. La imagen en blanco y negro de la cámara del salón mostraba a Mako entrando en su casa, en su santuario, acompañado de Rebeca. Verlos en un restaurante era una cosa. Ver a esa mujer caminando por su salón, tocando sus libros y sirviéndose vino en sus copas, fue una violación de un nivel completamente diferente. Pero el siguiente vídeo fue el golpe de gracia. Era de la cámara del pasillo de la planta alta. Se veía a Rebeca saliendo del baño principal, envuelta en la toalla blanca de algodón egipcio de Ana, con el pelo mojado, riendo mientras Mako la abrazaba por la cintura y la guiaba hacia el dormitorio principal. Su dormitorio, su cama. Habían dormido allí. Habían tenido sexo en las sábanas que Ana lavaba y cuidaba. La amante no solo había tomado su dinero y su marido, sino que había invadido su espacio más íntimo, burlándose de su ausencia, ocupando su lugar físico en el hogar que ella pagaba. Ana cerró el portátil con un golpe seco. No lloró. En ese momento, cualquier rastro de tristeza o de autocompasión se evaporó instantáneamente, incinerado por una furia fría y calculadora. El clic mental fue audible en su cabeza. La mujer que sufría por amor había desaparecido. En su lugar, quedaba la ejecutiva implacable que despedía a empleados incompetentes y desmantelaba estrategias fallidas sin que le temblara el pulso. Mako había cruzado una línea sagrada. Ya no se trataba solo de una infidelidad, era una guerra total. Ana miró al detective con ojos secos y duros como el acero. «Gracias, Garrido. Has hecho un trabajo excelente», dijo guardando el sobre en su bolso como si fuera un arma cargada. «Ahora necesito el contacto de ese abogado del que me hablaste. El tiburón. Voy a necesitar que redacte una demanda de divorcio que lo deje en la calle». El despacho de la abogada Sonia, conocida en los círculos legales como la Tiburón, no tenía nada de acogedor. Era un espacio minimalista de cristal y acero diseñado para intimidar. Ana se sentó frente a ella y colocó sobre la mesa el dossier del detective y los registros bancarios, sin que le temblara el pulso ni una sola vez. No estaba allí buscando consuelo emocional ni terapia de pareja. Estaba allí para ejecutar una demolición controlada. Sonia revisó los documentos en silencio, levantando una ceja perfectamente delineada al ver las fotos de la cámara de seguridad y los extractos de las tarjetas corporativas. «Tienes material suficiente no solo para un divorcio contencioso, sino para destruir su reputación profesional y posiblemente enviarlo a la cárcel por administración desleal», dijo la abogada con una frialdad clínica que a Ana le resultó reconfortante. «¿Cuál es tu objetivo final, Ana? ¿Quieres un acuerdo rápido o quieres sangre?» «Quiero recuperar lo que es mío», respondió Ana, con la voz firme. «Y quiero que él se quede con exactamente lo que trajo al matrimonio».
Nada. Al salir del bufete, Ana se dirigió directamente a su banco. Como clienta preferente, fue recibida por el gerente de la sucursal en un despacho privado. Durante años, ella había mantenido las cuentas conjuntas bien provistas para evitar discusiones, pero esa generosidad había terminado. Con una calma pasmosa, ordenó la transferencia de todos sus fondos personales, aquellos que provenían de sus bonos y ahorros previos al matrimonio, a una nueva cuenta en una entidad diferente, blindada y exclusiva a su nombre. Dejó en la cuenta conjunta el saldo mínimo indispensable para pagar las facturas de la casa del mes en curso, cortando de raíz el flujo de efectivo del que Mako disponía libremente. Fue una sensación extraña, casi física, ver cómo los números bajaban en la pantalla del ordenador del gerente. Sentía que estaba recuperando fragmentos de su propia alma, que había vendido a cambio de una falsa paz doméstica. El siguiente paso fue el más satisfactorio desde el punto de vista táctico: las tarjetas de crédito. Mako llevaba en su cartera una tarjeta Black, que estaba vinculada a la cuenta principal de Ana, una extensión que ella le había facilitado para emergencias y que él usaba para su vida de lujo. Ana no la canceló inmediatamente para no alertarlo antes de tiempo. En su lugar, redujo el límite de crédito a una cifra ridícula, apenas suficiente para llenar un tanque de gasolina. Además, activó las notificaciones en tiempo real en su propio móvil para cada intento de transacción. Quería saber exactamente cuándo y dónde estaría él cuando la tarjeta fuera rechazada. Era una forma de control remoto, una correa invisible con la que empezaba a asfixiar su libertad financiera, sin que él siquiera sospechara que el aire se le estaba acabando. De vuelta en la oficina, Ana dedicó su hora de almuerzo a recopilar la evidencia final para el aspecto penal del divorcio. Accedió a los servidores de la empresa de Mako. Tenía acceso administrativo porque ella misma había configurado el sistema contable años atrás, y descargó los balances reales. Contrastó las facturas de proveedores con los extractos de las compras de regalos para Rebeca. La consultora Leclat no era una consultora, era la joyería. Los servicios de catering gourmet coincidían con las cenas románticas en restaurantes de 5 estrellas. Mako había sido torpe, confiado en que Ana nunca auditaría las cuentas de la empresa que ella salvó. Tenía las pruebas de desfalco y fraude fiscal. Ese dossier era su seguro de vida. Si Mako intentaba pelear por la casa o por una pensión, Ana tendría la capacidad de amenazarlo con una denuncia penal que lo arruinaría para siempre. Esa noche, la atmósfera en casa era tensa, aunque solo Ana percibía la electricidad estática en el aire. Mako llegó de buen humor, probablemente después de hablar con Rebeca, y se quejó de que el cajero automático no le había dejado sacar dinero esa tarde. Debe ser un error del chip. El banco ha estado enviando correos sobre actualizaciones de seguridad, mintió Ana con una naturalidad que la sorprendió a ella misma, mientras cortaba verduras para la cena. Mañana llamaré para que lo revisen, no te preocupes. Mako aceptó la excusa sin cuestionarla, acostumbrado a que Ana resolviera todos los inconvenientes logísticos de su vida. Verlo allí, tan confiado y dependiente de la mujer a la que estaba traicionando, reafirmó la decisión de Ana. No sentía pena por él, solo un desprecio profundo por su inutilidad y su arrogancia. La oportunidad para el golpe final se presentó de forma inesperada 2 días después. Mako se había dejado el iPad desbloqueado en el sofá mientras se duchaba. Ana, movida por un instinto depredador, revisó rápidamente sus notificaciones. Había una cadena de correos con el gerente de Lesendor, el mismo restaurante donde todo había comenzado. El asunto decía: detalles finales para el evento sorpresa del sábado. Ana leyó el contenido con el corazón acelerado. Mako estaba organizando una fiesta de cumpleaños sorpresa para Rebeca en el reservado principal del restaurante. Iba a ser una cena íntima con algunos amigos de ella, pagada, por supuesto, con los últimos fondos que quedaban en la cuenta de la empresa antes de que Ana cerrara el grifo definitivamente. La audacia de llevar a la amante al lugar soñado de su esposa para celebrarla era el insulto definitivo. Pero Ana vio algo más que un insulto. Vio una oportunidad estratégica inigualable. En el intercambio de correos, Mako mencionaba que había sido difícil contactar con los amigos de la infancia de Rebeca para mantener la sorpresa. Ana memorizó la fecha y la hora. Sábado, 21:00 horas. Su mente, afilada como una navaja tras días de planificación, trazó un plan audaz. No iba a impedir la fiesta, iba a secuestrarla,
Necesitaba que ese evento fuera el escenario de la revelación, un teatro público donde la máscara de Mako cayera ante la audiencia más crítica posible. Buscó en las redes sociales de Rebecca, que eran públicas, y encontró lo que necesitaba: las etiquetas en fotos antiguas que la llevaban directamente a los perfiles de sus padres, una pareja de aspecto conservador y tradicional que vivía en una ciudad cercana. Ana esperó a estar sola en su coche para hacer la llamada. Marcó el número que había conseguido rastrear de la madre de Rebecca, presentándose con una voz dulce y profesional. «Señora García, hola, soy Ana, compañera de trabajo de Mako y organizadora del evento sorpresa para Rebecca este sábado. Mako quería darles la sorpresa personalmente, pero está tan desbordado con el trabajo que me ha pedido que me asegure de que ustedes y toda la familia puedan asistir. Él insiste en que no sería una celebración real sin los padres de ella». La mujer al otro lado de la línea se mostró encantada y conmovida por el gesto del jefe y novio de su hija, prometiendo asistir con el padre, los hermanos y hasta una tía. Ana colgó con una sonrisa gélida. Había convertido una cena romántica e íntima en una reunión familiar masiva. Durante los días siguientes, Ana asumió el control total de la organización en las sombras. Llamó al restaurante Le Sendor, haciéndose pasar por la asistente personal de Mako. «Ha habido un cambio de planes», informó al maître con autoridad. «La lista de invitados ha crecido. Necesitaremos ampliar la mesa para incluir a la familia de la agasajada. Mako cubrirá todos los gastos extra, por supuesto. Y asegúrense de que haya un momento de silencio absoluto cuando él llegue para el gran anuncio». El restaurante, acostumbrado a lidiar con caprichos de gente rica, acató las órdenes sin dudar. Ana estaba preparando el escenario perfecto. Mako llegaría pensando que tendría una velada de seducción y risas cómplices, y se encontraría con un juicio sumarísimo frente a un jurado compuesto por la familia de su amante. Llegó el sábado. Mako estaba nervioso, probándose diferentes corbatas frente al espejo, ajeno a que su esposa lo observaba desde la puerta como un entomólogo observa a un insecto antes de disecarlo. «Tengo una cena de negocios importante, esa fusión de la que te hablé», dijo él, ajustándose el nudo de la corbata. «Probablemente llegue tarde. No me esperes despierta». «No te preocupes, Mako», respondió Ana, con una calma que debería haberle helado la sangre si él hubiera estado prestando atención. «Diviértete en tu reunión. Yo también tengo planes para esta noche». Él salió de casa con prisa, oliendo a la colonia cara que Ana le había regalado en Navidad. En cuanto el coche de él desapareció por la calle, Ana se dirigió a su armario. Allí, colgado en el fondo, estaba el vestido, su armadura de guerra. La transformación final estaba a punto de comenzar. Ana sacó el vestido de la funda protectora con una reverencia casi religiosa. Era una pieza de seda de un rojo sangre intenso, con un escote profundo en la espalda y un corte que se ceñía al cuerpo como una segunda piel. Lo había comprado hacía 2 años en un impulso de rebeldía, pero nunca lo había estrenado porque Mako, al vérselo puesto durante la prueba en casa, torció el gesto y le dijo que parecía vulgar y que ese color era propio de mujeres que buscaban atención desesperada. Aquel comentario la había hecho sentir pequeña y avergonzada, relegando la prenda al fondo del armario. Hoy, sin embargo, al deslizar la seda fría sobre su piel, Ana no sintió vergüenza, sino poder. El rojo no era vulgaridad, era peligro, era pasión y, sobre todo, era una señal de advertencia. Se subió la cremallera ella sola, contorsionándose con dificultad, pero negándose a pedir ayuda, sintiendo cómo la tela la abrazaba y le devolvía la silueta que el estrés y la ropa de oficina habían ocultado durante tanto tiempo. Se sentó frente al tocador, un mueble lleno de perfumes que rara vez usaba, y comenzó el ritual de la pintura de guerra. No se trataba de embellecerse para seducir, sino de construir una máscara impenetrable. Aplicó la base con precisión, borrando las últimas huellas de las ojeras y el cansancio acumulado de las noches en vela, investigando cuentas bancarias. Sus ojos, que habían llorado hasta secarse días atrás, fueron delineados con un trazo negro y afilado, dándoles una profundidad felina y agresiva. Eligió un labial mate del mismo tono exacto que el vestido, un rojo carmesí que convertía su boca en una herida abierta o en un arma, según se mirara. Al terminar, se miró fijamente en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era la esposa abnegada y logística,
Era una desconocida hermosa y terrible, una némesis nacida de las cenizas de su matrimonio, lista para incendiar el mundo que la había traicionado. El toque final fueron los zapatos y los accesorios. Eligió unos tacones de aguja negros, vertiginosamente altos, de esos que cambian la postura y obligan a caminar con una arrogancia natural, haciendo que cada paso resuene con autoridad. No se puso el anillo de casada, dejó su dedo anular desnudo, una declaración silenciosa de su estado civil emocional. En su lugar, se colocó unos pendientes largos de oro que brillaban con cada movimiento de su cuello. Luego, tomó un bolso de mano tipo sobre, pequeño y rígido, que combinaba con los zapatos. Dentro no metió ni maquillaje para retocarse ni pañuelos. Solo metió su teléfono móvil, las llaves del coche y, lo más importante, el sobre doblado con las fotografías impresas y los extractos bancarios que Garrido le había entregado. Ese bolso era su cartuchera, y las pruebas eran la munición que detonaría la bomba en medio de la cena. Bajó las escaleras de su casa con una calma sobrenatural. El sonido de sus tacones golpeando la madera pulida resonaba en el silencio del hogar vacío, marcando el ritmo de una marcha fúnebre para su vida anterior. Se detuvo un momento en el recibidor, echando un último vistazo a la sala de estar, a los cuadros que habían comprado juntos, a la vida que había construido con tanto esfuerzo y que Mako había decidido pisotear. No sintió nostalgia. Todo aquello, los muebles, la decoración, el orden, le parecía ahora el decorado de una obra de teatro que había sido cancelada. Tomó las llaves de su propio coche, no el sedán familiar, sino el deportivo biplaza que tenía guardado y que Mako solía usar más que ella. Esta noche, ella conducía. Abrió la puerta principal, y el aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no la hizo tiritar. Su sangre estaba ardiendo con una mezcla de adrenalina y determinación helada. El trayecto hacia el centro de la ciudad fue una experiencia casi onírica. Ana conducía con las ventanillas bajadas, a pesar del frío, dejando que el viento desordenara ligeramente su peinado perfecto, sintiéndose viva por primera vez en años. La ciudad pasaba a su alrededor como un borrón de luces y sombras, pero su mente estaba enfocada en un único punto geográfico: el restaurante Lesendor. No encendió la radio, no necesitaba música ni distracciones. En su cabeza, repasaba el guión de lo que estaba a punto de suceder, visualizando cada movimiento, cada palabra, anticipando las reacciones de Mako y de Rebeca. La ansiedad que la había paralizado la primera noche que los vio se había transformado en una concentración láser. Ya no era la víctima que observaba desde fuera bajo la lluvia, ahora era el depredador que se acercaba a la presa, sabiendo que el elemento sorpresa estaba completamente de su lado. Al llegar al restaurante, la escena era irónicamente similar a la de aquella noche fatídica, pero la perspectiva había cambiado radicalmente. El valet parking se acercó rápidamente al ver el coche deportivo, abriéndole la puerta con una deferencia que rayaba en el asombro. Cuando Ana puso un pie en la acera, el rojo de su vestido brilló bajo las luces de la entrada, como un faro en la oscuridad. Se irguió cuán alta era, ajustándose el bolso bajo el brazo, y entregó las llaves al aparcacoches sin mirarlo, con la actitud de alguien que posee el lugar. Varias personas que esperaban fuera o fumaban en la entrada se giraron para mirarla, cautivadas por la energía magnética y peligrosa que irradiaba. Ana ignoró los murmullos y caminó hacia la puerta de cristal, esa misma puerta que había sido una barrera infranqueable entre su realidad y la fantasía de Mako, y la empujó con firmeza. El interior de Lesendor estaba impregnado de un aroma a trufas, vino caro y flores frescas, una atmósfera diseñada para seducir los sentidos. El murmullo suave de las conversaciones y el tintineo de la cubertería de plata creaban una banda sonora de exclusividad. La recepcionista, una chica joven con una lista en la mano, levantó la vista con una sonrisa ensayada que vaciló un instante al ver la intensidad en los ojos de Ana. «Buenas noches, madame». «¿Tiene reserva?», preguntó, intimidada por la presencia de la mujer de rojo. «No necesito reserva», respondió Ana con una voz suave pero cortante. «Vengo a la fiesta sorpresa del señor Mako. Soy su esposa». La recepcionista parpadeó, confundida, probablemente porque la instrucción de la fiesta sorpresa no incluía a una esposa, pero la seguridad de Ana no admitía réplicas. «Por supuesto. Están en el reservado del fondo, la mesa principal». Ana comenzó a caminar hacia el salón principal. Su entrada no pasó desapercibida.
El sonido rítmico y decidido de sus tacones sobre el suelo de mármol cortaba el ambiente tenue del restaurante, haciendo que los comensales de las mesas cercanas levantaran la vista de sus platos. A medida que avanzaba, un silencio curioso se iba extendiendo a su paso, como una ola que precede a un tsunami. Ella mantenía la vista fija al frente, ignorando las miradas de admiración y curiosidad de los hombres y las de evaluación de las mujeres. Se sentía poderosa, envuelta en su vestido rojo como si fuera una armadura de fuego. Cada paso la acercaba más al hombre que había jurado amarla y que ahora estaba celebrando su traición a pocos metros. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación, saboreando los últimos segundos de ignorancia de su marido. Desde la entrada del área reservada, Ana tuvo una vista panorámica perfecta de la mesa. Era una mesa larga, dispuesta para una celebración importante. Vio a Mako de espaldas a ella, presidiendo la cabecera, con su traje impecable y esa postura relajada que tanto le irritaba ahora. A su lado estaba Rebeca, radiante y sonriente, luciendo la pulsera de diamantes que Ana había pagado. Pero lo mejor era el resto de la mesa. Una pareja mayor con aspecto incómodo y formal, los padres de Rebeca, y varios parientes más que parecían deslumbrados por el lujo del lugar pero confundidos por la dinámica. Mako estaba gesticulando, probablemente contando alguna anécdota heroica sobre sus negocios, interpretando el papel del yerno perfecto y generoso. La trampa había funcionado a la perfección. Estaban todos allí, el público ideal para la tragedia griega que estaba a punto de desatarse. Ana se detuvo un segundo para saborear la imagen, cargando sus pulmones de aire frío del aire acondicionado. Nadie la había visto aún. Mako levantó su copa para proponer un brindis, y Rebeca lo miraba con adoración absoluta. «Por nosotros», dijo Mako, con voz lo suficientemente alta para ser oída, «y por este tercer año maravilloso». Fue la señal de salida. Ana reanudó su marcha, entrando en el campo visual de la mesa. Los primeros en verla fueron los padres de Rebeca, cuyos ojos se abrieron como platos al ver a esa mujer imponente acercarse como una valquiria vengativa. El silencio en la mesa fue instantáneo y contagioso. Mako, notando que la atención de sus invitados se desviaba hacia algo detrás de él, bajó la copa lentamente y comenzó a girarse. Ana no se detuvo hasta estar justo al lado de su silla, proyectando su sombra sobre él, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo suavemente: «¿Por nosotros, cariño? ¿O por el dinero que me robaste para pagar todo esto?» El rostro de Mako se descompuso de una manera que hubiera sido cómica si la situación no fuera tan trágica. Su piel, bronceada por las escapadas de fin de semana que Ana ahora sabía que eran ilegítimas, se tornó de un color gris ceniciento en cuestión de segundos. La copa de vino que sostenía tembló violentamente en su mano, derramando unas gotas de líquido carmesí sobre el mantel blanco inmaculado. Una mancha que se expandió rápidamente, como una premonición de la sangre metafórica que estaba a punto de correr. Él intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecieron fallarle, y se quedó a medio camino, atrapado en una postura ridícula y vulnerable. Abrió la boca para hablar, para intentar tomar el control de la narrativa como solía hacer en las reuniones de negocios, pero solo salió un balbuceo incoherente. Miró a Ana, luego a Rebeca, y después a los padres de ella, con los ojos desorbitados, buscando una salida de emergencia que no existía en ese reservado de lujo. «Ana, ¿qué haces aquí?», logró articular finalmente, con una voz estrangulada que sonaba patética. Estás confundida. Podemos hablar fuera, por favor. No hagas una escena». Ana ni siquiera parpadeó ante su súplica. Ignoró a Mako por completo, como si fuera un mueble molesto, y dirigió su atención a los invitados, manteniendo una postura regia y una sonrisa que cortaba como el hielo. Se giró hacia los padres de Rebeca, que miraban la escena con una mezcla de horror y confusión, incapaces de procesar quién era esa mujer espectacularmente vestida que acababa de irrumpir en la cena de cumpleaños de su hija. «Buenas noches. Disculpen la interrupción tan abrupta», dijo Ana con una educación exquisita, proyectando su voz para que cada sílaba fuera clara. «Creo que no hemos sido presentados correctamente». Mako parece haber olvidado sus modales. «Soy Ana, la esposa de Mako desde hace 8 años, y socia mayoritaria de la empresa que está pagando esta cena y los regalos que su hija está disfrutando esta noche». La revelación cayó sobre la mesa como una bomba atómica. La madre de Rebeca se llevó una mano a la boca, ahogando un grito,
mientras el padre fruncía el ceño, mirando a Mako con una hostilidad creciente, comprendiendo de golpe la magnitud del engaño. Sin darles tiempo a recuperarse del primer golpe, Ana abrió su bolso de mano con movimientos deliberados y tranquilos. No había furia visible en sus gestos, solo una eficiencia letal. Sacó el sobre con las fotografías y los documentos bancarios, y con un movimiento fluido de muñeca, los esparció sobre la mesa, justo encima de los platos de comida gourmet que nadie había empezado a comer. Las fotos aterrizaron boca arriba, mostrando la verdad desnuda y sórdida. Mako y Rebeca besándose, entrando en hoteles, y las copias de los extractos bancarios subrayados en amarillo fluorescente. Pensé que les gustaría ver el álbum de recuerdos completo, continuó Ana, con un tono conversacional que hacía el momento aún más terrorífico. Aquí pueden ver cómo Mako celebra sus reuniones de negocios. Y también pueden ver de dónde sale el dinero para financiar este estilo de vida, ya que el sueldo de él apenas cubriría el vino que están bebiendo. Ana fijó entonces su mirada en Rebeca, la joven, que minutos antes brillaba de felicidad. Ahora estaba encogida en su silla, pálida como un fantasma, mirando alternativamente a su amante y a la mujer de rojo que la dominaba desde las alturas. Ana extendió un dedo índice perfectamente manicurado y señaló la muñeca de la chica. Esa pulsera es preciosa, Rebeca. Diamantes de Leclat, ¿verdad? 4.500 euros. Ana hizo una pausa dramática, sacando un papel específico del montón y dejándolo caer frente a la chica. Aquí está el recibo. Fue comprada el día de mi cumpleaños con los fondos de mi cuenta de ahorros personal. Básicamente, llevas mi dinero en tu muñeca. Espero que te guste el peso que tiene, porque es el peso de mi trabajo y del sacrificio que hice para salvar a este hombre de la bancarrota. Rebeca instintivamente se cubrió la muñeca con la otra mano, como si el metal de pronto le quemara la piel, y comenzó a llorar en silencio, lágrimas de humillación pura cayendo sobre su plato. El caos estalló finalmente en la mesa. El padre de Rebeca, un hombre corpulento y con cara de pocos amigos, se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un ruido estruendoso que hizo que todo el restaurante se girara hacia ellos. «¿Qué demonios significa esto, Mako?», bramó el hombre con la cara enrojecida de ira. «Nos dijiste que estabas divorciado. Nos dijiste que eras un hombre libre». Mako, acorralado, levantó las manos en un gesto defensivo, sudando a mares. Es complicado, señor García. Ana y yo estamos pasando por un mal momento. Estamos separados de facto. Ella está exagerando las cosas. Intentó mentir Mako, pero su voz temblaba y carecía de toda convicción. ¿Separados?, interrumpió Ana con una risa seca y carente de humor. Qué curioso, Mako, porque esta mañana desayunaste en mi cocina y me diste un beso antes de salir, y la semana pasada dormiste en mi cama. La misma cama, por cierto, donde llevaste a tu hija, dijo mirando a los padres. Mientras yo estaba de viaje trabajando para pagar la hipoteca, esa última revelación fue el golpe de gracia para la moral de la familia. La madre de Rebeca miró a su hija con una decepción profunda y dolorosa, y luego a Mako con asco absoluto. La idea de que su hija había estado durmiendo en la casa matrimonial, usando las sábanas de la esposa, era una transgresión que iba más allá de la simple infidelidad. Era algo sucio, una falta de respeto fundamental que manchaba a todos los involucrados. «Eres un desgraciado», escupió el padre de Rebeca, avanzando hacia Mako como si fuera a golpearlo. Mako retrocedió, chocando contra el camarero que se había acercado tímidamente para ver si necesitaban algo. La escena de la cena elegante se había desmoronado por completo, transformándose en un espectáculo grotesco de mentiras expuestas bajo la luz de las lámparas de araña. Ana, sin embargo, no había terminado. Quería asegurarse de que Mako entendiera que esto no era solo un drama romántico, sino su fin corporativo y financiero. Se inclinó sobre la mesa, apoyando ambas manos sobre el mantel, invadiendo el espacio personal de su marido, hasta que él no tuvo más remedio que mirarla a los ojos. «Y para que lo sepas, Mako, esto no es solo un divorcio, es una auditoría», susurró con una voz letal que solo él y los más cercanos pudieron oír. «He entregado todas las pruebas de tus desvíos de fondos, las facturas falsas y el uso indebido de las tarjetas corporativas a mi abogada y a la junta directiva. Estás acabado profesionalmente. No solo te vas a quedar sin esposa y sin amante, te vas a quedar sin carrera y probablemente enfrentes cargos penales por fraude». Mako la miró con terror puro. Por primera vez,
La realidad de la situación penetró su burbuja de narcisismo. No se trataba de una esposa despechada haciendo una escena. Se trataba de una ejecución calculada. Ana había desmantelado su vida entera en 5 minutos, frente a las personas a las que él intentaba impresionar. Ana, por favor, no puedes hacer esto. La empresa es todo lo que tengo, susurró, con lágrimas de pánico asomando a sus ojos. Era todo lo que tenías, corrigió ella implacablemente, y lo salvaste con mi dinero. Ahora, simplemente estoy recuperando mi inversión. He cancelado las tarjetas, Mako. He vaciado las cuentas conjuntas esta mañana. No tienes nada. Ni siquiera tienes con qué pagar esta cena ridícula. Espero que tus suegros tengan efectivo, porque tu tarjeta Black va a ser rechazada en cuanto el camarero la pase. Ana se enderezó, recuperando su altura y su distancia. Sentía una ligereza extraña en el cuerpo, como si se hubiera quitado una armadura pesada que llevaba arrastrando años. Ver a Mako reducido a un hombre pequeño, sudoroso y aterrorizado, rodeado de gente que lo despreciaba, no le produjo alegría, pero sí una satisfacción profunda de justicia cumplida. Ya no había amor, ni siquiera odio, solo había la frialdad de una tarea terminada. Miró una última vez a la mesa, a los rostros destrozados por la verdad, y sintió que ya no pertenecía a ese mundo de mentiras y apariencias. Su trabajo allí había concluido. «Que disfrutéis del postre», dijo Ana con ironía final, dando media vuelta con un movimiento de su vestido rojo que pareció un latigazo visual. Comenzó a caminar hacia la salida sin mirar atrás, escuchando el estallido de voces a sus espaldas, los gritos del padre de Rebeca, el llanto histérico de la chica y la voz suplicante de Mako llamándola. «¡Ana! ¡Espera! ¡Ana, no te vayas!». Pero ella no se detuvo. Sus tacones resonaban con firmeza sobre el mármol, alejándola paso a paso de la ruina que había dejado atrás. Los otros comensales la miraban pasar con asombro, abriéndole paso como si fuera de la realeza. Ana caminó hacia la puerta de cristal, hacia la noche, hacia su coche, sintiendo que cada paso la alejaba más de la víctima que fue y la acercaba a la mujer libre que estaba a punto de ser. Ana empujó las pesadas puertas de cristal del restaurante y salió al aire nocturno, sintiendo cómo el frío de noviembre chocaba contra su piel ardiente por la adrenalina. Detrás de ella, el murmullo elegante del salón se había transformado en un alboroto amortiguado, una mezcla de vajilla cayendo y voces alzadas que ya no le concernían. El valet parking, que había estado esperando atento cerca de la entrada, la vio salir con paso decidido y corrió hacia la garita para recuperar las llaves de su deportivo. Ana se detuvo en la acera, respirando profundamente el aire contaminado de la ciudad como si fuera oxígeno puro de montaña. No miró hacia atrás a través de los cristales. No necesitaba ver el desastre para saber que la bomba había detonado con la precisión devastadora que ella había calculado. Se ajustó el chal sobre los hombros desnudos, no para protegerse del frío, sino para componer su figura mientras esperaba su coche, manteniéndose erguida como una estatua de mármol en medio de la tormenta que acababa de desatar. Sin embargo, la paz duró apenas unos segundos. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe a sus espaldas, golpeando contra los topes metálicos con violencia. Mako salió tropezando, con la corbata deshecha y el rostro desencajado por el pánico, buscando desesperadamente en la oscuridad de la calle. «Ana, maldita sea, detente», gritó, ignorando las miradas de los transeúntes y del personal del ballet. Corrió hacia ella con una torpeza inusual, lejos de la imagen del ejecutivo seguro de sí mismo que proyectaba hacía apenas media hora. Ana ni siquiera se giró completamente, simplemente ladeó la cabeza, observándolo por el rabillo del ojo con una indiferencia que pareció herirle más que cualquier insulto. Él la alcanzó, y en un acto reflejo de desesperación, intentó agarrarla por el brazo desnudo, sus dedos apretando la piel con una fuerza que buscaba retener no solo a su esposa, sino a su vida entera que se escapaba. El contacto físico fue eléctrico, pero no de pasión, sino de repulsión absoluta. Ana se soltó de su agarre con un movimiento brusco y seco, retrocediendo un paso para mantener su espacio vital incontaminado. «No me toques», dijo con una voz baja y peligrosa, vibrante de una autoridad que Mako nunca había escuchado antes. «No vuelvas a poner una mano encima de mí en tu vida. Ya no tienes ese derecho. De hecho, perdiste ese derecho en el momento en que tocaste a esa niña con las mismas manos con las que me abrazabas a mí.
Mako se quedó paralizado, con las manos en el aire, respirando agitadamente. Tenía los ojos inyectados en sangre y sudaba profusamente a pesar de la temperatura exterior. Parecía un animal acorralado que no entiende cómo ha caído en la trampa tan rápidamente. «Ana, por favor, tienes que escucharme», balbuceó él, intentando componer una sonrisa que resultó ser una mueca grotesca. «Estás sacando todo de contexto. Lo de hoy era solo una cena de negocios que se complicó. Tuve que inventar lo del cumpleaños para ganarme la confianza del cliente. Esa chica es la hija de un inversor». La mentira era tan absurda, tan patéticamente improvisada, que Ana casi sintió lástima por la falta de creatividad de su marido. Él seguía pensando que ella era la esposa ingenua que creía ciegamente en sus palabras, incapaz de ver que el velo se había caído hacía días. «¿De verdad?», preguntó ella arqueando una ceja. «¿Y el viaje a la costa por vuestro 3er aniversario también es por negocios? ¿Y la pulsera de diamantes? ¿Y el hecho de que se duchara en mi baño? Deja de insultar mi inteligencia, Mako». Se acabó. En ese momento, el deportivo de Ana se detuvo frente a ellos con un ronroneo suave del motor. El valet bajó del vehículo y le tendió las llaves con una expresión de incomodidad evidente, habiendo presenciado parte de la discusión. Ana tomó las llaves y se dirigió hacia la puerta del conductor, pero Mako se interpuso en su camino, bloqueando el acceso al coche. «No puedes dejarme aquí así», dijo él, cambiando la súplica por una exigencia teñida de miedo. «Ana, la cuenta, la cena, son miles de euros. Si cancelaste las tarjetas, ¿cómo voy a pagar? Tengo a toda su familia ahí dentro. Me van a linchar si no pago». Fue el momento de la verdad absoluta. En medio de la ruina de su matrimonio, la principal preocupación de Mako no era perder al amor de su vida, sino la vergüenza pública de no poder pagar la cuenta. Ana soltó una carcajada breve y amarga, un sonido que cortó el aire nocturno. Esa era la confirmación final que, aunque no necesitaba, servía para cerrar cualquier herida emocional que pudiera quedar abierta. Él no la quería. Él quería su cartera. Él quería la seguridad que ella le proporcionaba para poder jugar a ser rico. «Ese es tu problema, Mako», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos con una frialdad abismal. «Eres un hombre de negocios, ¿no? Encuentra una solución. Negocia. O quizás tu amante pueda empeñar la pulsera que le regalaste con mi dinero para cubrir la cuenta. Sería un cierre poético para la noche, ¿no crees?». Lo empujó suavemente, lo suficiente para desequilibrarlo y apartarlo de la puerta, y abrió el coche. «¡Ana! ¡No puedes hacerme esto!», chilló él, perdiendo cualquier resto de dignidad, agarrándose al marco de la ventanilla abierta mientras ella se sentaba al volante. «Soy tu marido. Tienes el deber de ayudarme». Ana insertó la llave y encendió el motor, que cobró vida con un rugido potente que ahogó los gritos de él. Se giró lentamente hacia la ventanilla, donde el rostro desesperado de Mako estaba a centímetros del suyo, separado solo por el aire que pronto cortaría al acelerar. «Era tu esposa, Mako. Pasado imperfecto», le corrigió con calma. «Ahora soy tu acreedora, y créeme, voy a cobrarme cada deuda. Te sugiero que busques un buen abogado de oficio, porque no vas a poder permitirte uno privado cuando termine contigo». Apretó el botón para subir la ventanilla. El cristal oscuro comenzó a ascender, creando una barrera física y simbólica entre los dos mundos. Mako tuvo que retirar las manos rápidamente para no quedarse atrapado, golpeando el vidrio con los puños cerrados, mientras gritaba cosas que Ana ya no podía escuchar con claridad. Dentro del habitáculo insonorizado del coche de lujo, el silencio era absoluto y reconfortante. Ana se sintió segura, blindada contra la toxicidad que había dejado fuera. Vio a través del cristal cómo Mako retrocedía, derrotado, con los hombros caídos, dándose cuenta finalmente de que sus palabras ya no tenían poder sobre ella. Detrás de él, la puerta del restaurante se abría de nuevo. El padre de Rebeca salía con cara de furia, buscando al hombre que había humillado a su familia. Ana metió la primera marcha y pisó el acelerador. Los neumáticos mordieron el asfalto, y el coche salió disparado hacia adelante, dejando a Mako solo en la acera, atrapado entre su esposa que huía hacia la libertad y la familia de su amante que venía a exigir explicaciones. Ana miró por el espejo retrovisor una última vez. La imagen de Mako, encogido, pequeño y solo bajo la luz amarilla de la farola, se hizo cada vez más diminuta hasta desaparecer en la distancia. No sintió pena. Esa figura patética era el arquitecto de su propia destrucción.
Ella simplemente había derribado los andamios falsos que lo sostenían. La sensación de culpa que temía sentir nunca llegó. En su lugar, una oleada de alivio puro inundó su pecho, permitiéndole llenar sus pulmones de aire por primera vez en meses. Condujo por las avenidas de la ciudad sin un rumbo fijo al principio, simplemente disfrutando del movimiento y de la distancia que ponía entre ella y su pasado. Las luces de la ciudad, que al principio de la historia parecían frías y opresivas bajo la lluvia, ahora brillaban con una promesa de futuro. La lluvia había cesado, dejando el asfalto limpio y brillante. Ana bajó un poco la ventanilla para dejar entrar el viento, que desordenó su peinado perfecto y secó el rastro invisible de la tensión en su piel. Estaba sola, sí. Iba a volver a una casa vacía, sí. Pero esa soledad ya no era un castigo, era un lienzo en blanco. Por primera vez, el dinero que ganaba sería para ella, el tiempo sería suyo, y su cama sería solo suya. La pesadilla logística había terminado. Su vida real acababa de empezar. El viaje de regreso a casa fue una experiencia casi espiritual, marcada por un silencio que ya no pesaba, sino que la sostenía. La ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, convirtiéndose en un cúmulo de luces lejanas que ya no tenían poder sobre ella. Ana conducía con una calma absoluta, sintiendo cómo la tensión muscular que había acumulado durante semanas se iba disolviendo con cada kilómetro que la acercaba a su santuario. No encendió la radio. El zumbido constante de los neumáticos sobre el asfalto seco era la única música que necesitaba, un ritmo hipnótico que le confirmaba que seguía avanzando, alejándose del naufragio. Pasó por los mismos lugares que horas antes. Parecían escenarios de una tragedia, pero ahora los veía con la claridad de quien ha sobrevivido a una fiebre alta. La noche ya no era opresiva ni oscura. Era simplemente un espacio tranquilo, un lienzo negro donde ella podría empezar a pintar una nueva vida desde cero, sin mentiras y sin lastres financieros. Al llegar a su urbanización, el garaje se abrió con su habitual lentitud mecánica, revelando el espacio vacío junto a su coche. Antes, ver ese hueco desocupado le habría provocado ansiedad, preguntándose dónde estaría Mako y con quién. Ahora, ese vacío le pareció la vista más hermosa del mundo. Era espacio libre, era oxígeno. Aparcó su deportivo con precisión, apagó el motor y se quedó un momento escuchando el crujido del metal enfriándose, disfrutando de la soledad. No había nadie esperándola con excusas falsas, nadie a quien tuviera que servir la cena o escuchar quejarse. Bajó del coche y caminó hacia la puerta interior que conectaba con la cocina, y por primera vez en años no sintió que entraba en una zona de guerra diplomática, sino en su propio castillo reconquistado. Sus tacones resonaron en el cemento, pero esta vez el sonido era de propiedad, no de cautela. Entró en la casa y lo primero que hizo fue cerrar la puerta con doble vuelta de llave y activar la alarma de seguridad. Mientras tecleaba el código en el panel, tomó la decisión mental de llamar a la compañía de seguridad a primera hora de la mañana para cambiar la clave de acceso, asegurándose de que Mako nunca más pudiera cruzar ese umbral sin su permiso explícito. La casa estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales del salón, pero ya no parecía un lugar frío. El silencio que la recibió no era el silencio de la soledad triste, sino el de la paz. Se quitó los zapatos de tacón en el recibidor, dejándolos caer sin cuidado, y sintió el frescor del suelo bajo sus pies descalzos. Ese contacto directo con el suelo de su hogar la ancló a la realidad. Todo lo que veía, desde las paredes hasta los muebles, era suyo. Ella lo había pagado, ella lo había mantenido, y ahora, finalmente, ella lo iba a disfrutar. Subió las escaleras despacio, sin la urgencia de esconderse ni la necesidad de fingir sueño. Entró en el dormitorio principal, ese lugar que había sido profanado por la presencia de Rebeca y las mentiras de Mako. Encendió la luz principal, inundando la habitación de claridad, sin miedo a lo que pudiera ver. Se acercó a la cama, esa cama enorme que había compartido con un extraño, y con un movimiento decidido arrancó las sábanas de un tirón, haciéndolas un ovillo y arrojándolas al suelo con desprecio. No volvería a dormir en esas telas manchadas por la traición. Mañana compraría sábanas nuevas, tal vez de otro color, tal vez de otra textura, algo que Mako odiaría pero que a ella le encantara. Por esta noche, dormiría sobre el colchón desnudo o en la habitación de invitados si quería.
porque tenía la libertad absoluta de elegir dónde descansar su cabeza, sin dar explicaciones a nadie. Se dirigió al vestidor y se situó frente al espejo de cuerpo entero. La mujer de rojo le devolvió la mirada, todavía imponente, todavía fiera, pero Ana sabía que el papel de vengadora había terminado. Buscó la cremallera en su espalda y la bajó lentamente, dejando que el vestido de seda, su armadura de batalla, se deslizara por sus caderas hasta caer en un charco carmesí a sus pies. Al salir del vestido, sintió una liberación física inmediata, como si se hubiera quitado una segunda piel que, aunque necesaria para la guerra, ya le apretaba demasiado. Se quedó allí, en ropa interior, observando su cuerpo en el espejo. Veía las marcas del estrés, sí, pero también veía la fuerza de los músculos que la mantenían erguida. Ya no era la esposa trofeo ni la proveedora silenciosa. Era simplemente Ana, una mujer que había sobrevivido a la amputación de una extremidad gangrenada y que ahora estaba lista para sanar. Entró en el baño, abrió el grifo del lavabo y comenzó el ritual de limpieza. Empapó un algodón en desmaquillante y lo pasó por sus labios, borrando el rojo agresivo que había usado como advertencia. Luego, atacó los ojos, retirando el delineador negro y la máscara de pestañas, viendo cómo el pigmento oscuro manchaba el algodón como cenizas de un incendio apagado. Poco a poco, la femme fatale desapareció y emergió su rostro real. Limpio, pálido, con algunas líneas de expresión que contaban su historia, pero con una mirada clara y brillante. No había lágrimas. Se lavó la cara con agua fría, sintiendo cómo el líquido helado cerraba sus poros y despertaba sus sentidos. Se secó con una toalla suave, una limpia, que sacó del armario, y al mirarse de nuevo, se reconoció. Hacía mucho tiempo que no veía a esa Ana, la que existía antes de Mako, la que tenía sueños propios y no compartidos. Abrió la ducha, pero esta vez no buscaba quemarse con agua hirviendo para sentir algo, como había hecho aquella primera noche de lluvia. Ajustó la temperatura a un tibio agradable y se metió bajo el chorro. El agua cayó sobre ella llevándose los restos de laca del pelo, el perfume del restaurante y la energía cargada del enfrentamiento. Se enjabonó despacio, recuperando la sensibilidad de su propia piel, reclamando cada centímetro de su cuerpo como territorio soberano. Cerró los ojos y dejó que el agua corriera por su espalda, imaginando que con ella se iba también el peso de la deuda de Mako, la vergüenza de la infidelidad y la carga de tener que ser la salvadora de todos. Allí, bajo el agua, Ana se perdonó a sí misma por haber aguantado tanto tiempo y se prometió que nunca más volvería a ponerse en segundo lugar. Fue un bautismo privado, una ceremonia íntima de renacimiento. Salió de la ducha envuelta en un albornoz de algodón grueso y suave, sintiéndose increíblemente limpia y ligera. Fue al armario de la ropa blanca y sacó un juego de sábanas de lino virgen que guardaba para ocasiones especiales. Esta era la ocasión más especial de todas, su primera noche de libertad. Hizo la cama con movimientos pausados y meticulosos, disfrutando del crujido de la tela limpia y del olor a lavanda fresca. Al alisar la almohada, su teléfono móvil, que había dejado sobre la mesita de noche, se iluminó. Vio en la pantalla el nombre de Mako, parpadeando, seguido de una serie de mensajes de texto que empezaban a acumularse. Sin siquiera leerlos, con una indiferencia que la sorprendió por su facilidad, pulsó el botón de bloquear contacto. Luego hizo lo mismo con el número de la casa de sus padres y con cualquier vía de comunicación que él pudiera intentar usar. El silencio digital fue instantáneo. Se metió en la cama, en el centro exacto del colchón, estirando los brazos y las piernas para ocupar todo el espacio que quisiera. La habitación estaba fresca y silenciosa. No había ronquidos ajenos, no había olor a alcohol rancio, no había la tensión de esperar una mentira más. Ana miró al techo, donde las sombras de las ramas de los árboles de la calle bailaban suavemente proyectadas por la luna. Pensó fugazmente en Mako, probablemente todavía en el aparcamiento del restaurante, o tratando de explicar lo inexplicable a la familia de Rebeca, enfrentándose a una cuenta que no podía pagar y a un futuro legal aterrador. Pero el pensamiento no le provocó angustia ni satisfacción sádica. Fue como pensar en una noticia leída en un periódico antiguo, algo lejano que le había sucedido a otra persona. Él era el pasado, un error contable que ya había sido corregido y archivado.
El cansancio físico la alcanzó finalmente, pero era un cansancio bueno, el tipo de fatiga que sigue a un trabajo bien hecho o a una larga caminata hacia la cima de una montaña. Ana cerró los ojos y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio de su habitación. Por primera vez en 3 años, no tenía que preocuparse por el saldo del banco, ni por si su marido llegaría tarde, ni por si era lo suficientemente buena. Solo tenía que preocuparse de descansar para estar lista para el lunes, cuando entraría en su oficina no como la esposa abnegada que trabaja para salvar a su marido, sino como la ejecutiva brillante que trabaja para construir su propio imperio. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios en la oscuridad. Estaba sola, y nunca se había sentido tan completa. Se durmió en segundos, sin sueños, en la paz absoluta de quien ha recuperado su propia vida.